Cuando nos volvemos expertos en una tecnología, muchas veces suele pasar que alguna de las herramientas que nos proporciona dicha tecnología para que podamos trabajar, las dejamos un poco de lado, favoreciendo otras con las que nos sentimos más a gusto o con las que conseguimos mejores resultados. Pero también tenemos que tener en cuenta que esas otras herramientas que dejamos por el camino puede ser que nos favorezcan mucho cuando queramos hacer algunos desarrollos específicos o queramos conseguir ciertos objetivos. En este caso, hoy vamos a hablar de los observables, una herramienta que quizá no explotamos lo máximo o no explotamos al máximo cuando estamos trabajando con aplicaciones de Angular y le podemos sacar mucho rendimiento, sobre todo cuando estamos trabajando con componentes que en principio no se conocen entre sí o no son familiares. En el vídeo de hoy vamos a intentar desentrañar todas las características que nos ofrecen los observables y cómo los podemos utilizar en una aplicación de Angular. Mi nombre es Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. Vamos a intentar en este vídeo dar un repaso a lo que sería el uso de los observables en Angular. Para ello vamos a partir de una aplicación que ya está generada. Es una aplicación en la que estamos descargando, ahora os lo enseño en el código, mediante una API todos estos datos pues de productos para poder hacer como una especie de pequeña tienda. Y aquí a la derecha tenemos la lista de la compra. El objetivo es que cuando nosotros pulsemos en los diferentes botones de comprar, vayan apareciendo aquí los productos en una lista y nosotros pues podamos borrarlos o podamos interactuar con ellos de alguna manera. Para ello lo primero que voy a hacer es echarle un vistazo a la estructura que ya tenemos dentro de la aplicación de Angular para sobre todo poder visualizar que en este caso tanto el componente navbar que tenemos aquí arriba como el componente de la lista de productos, que es este de aquí abajo, como el componente de la lista de la compra son componentes que están totalmente separados y que además no tienen ninguna relación familiar entre ellos, es decir, ningún componente está dentro del HTML del otro o están en unión dentro de un HTML, no son padres, hijos, no comparten jerarquía. En estos casos, cuando nosotros intentamos intercambiar datos entre ellos, es un poco más complicado que si realmente estuviesen familiarizados, digamos, estuviesen dentro de una misma familia o de una jerarquía, porque ahí podríamos hacer un intercambio de información a través de input y output. Bueno, pues en este caso que también queremos hacer ese intercambio de información, vamos a ver cómo lo podemos hacer a partir de los observables, vamos a colocarlo bien y además vamos a ver diferentes fórmulas de cómo podemos ejecutar estos observables. El primer paso sería echarle un vistazo al routing de nuestra aplicación y en este caso aquí tenemos como en la ruta principal estamos cargando el componente Product List Component. Este componente es muy simple, es el único que está en medio cargándose a través del router outlet y en él lo que estamos haciendo es la descarga a través de un servicio de todos los productos que luego estamos visualizando en la pantalla principal. Si le echamos un vistazo a app component HTML veremos cómo, bueno, pues aparte de el sitemap este de Material UI, que es donde estamos colocando el cart, tenemos pues la colocación exactamente del componente cart. Por aquí tenemos el router outlet, que sería donde nosotros estamos cargando los componentes principales en función de la ruta, y aquí tenemos el componente navbar, que simplemente es el componente que sale aquí arriba pues con la barra de navegación, con el cual luego también haremos una serie de acciones. Lo importante de aquí es que es este cart, que es nuestro componente que se sitúa aquí a la derecha, no tiene ninguna relación o no tiene ninguna unión directa con lo que sería el componente de la lista de productos y por lo tanto de alguna manera tenemos que forzarlo. A través de un observable nosotros vamos a poder emitir cierta información, por ejemplo, cuando se pulse el botón comprar de uno de los productos, el componente del cart que está aquí también, tenemos un componente cart, va a estar atento justo a esta emisión de evento que se haga desde la pulsación de la tecla. En función de eso nos suscribiremos a ese evento y cuando suceda pues actuaremos en consecuencia. Por ejemplo, en este caso colocaremos uno de los productos dentro de la lista. Vamos a verlo, cómo lo podemos hacer con observables y cómo podemos hacer esta unión a través de un servicio, etcétera, etcétera. Destacar también que tenemos una interfaz donde estamos definiendo pues las diferentes propiedades o características que tienen cada uno de nuestros productos. Simplemente es como lo estamos extrayendo de la API, en esa API tienen esta estructura con estos campos y nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido calcar directamente las diferentes propiedades que nos devuelve cada uno de esos productos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para gestionar todo el tema del carrito de la compra va a ser generar primero un servicio. Entonces vamos a parar la aplicación. Me gusta siempre, aunque no hace falta que la paremos, me gusta siempre parar la aplicación por si acaso tiene algún tipo de mala compilación o nos cargamos algo. Entonces yo así me aseguro que paro la aplicación, genero el servicio con ng generate service, lo coloco en la carpeta services y lo puedo llamar, pues por ejemplo, cart. Va a ser un servicio para manejar el carrito. Le voy a quitar de momento con ---- skip test el tema del fichero de pruebas.
generamos el servicio, se nos genera en la carpeta Services, como vemos aquí, ahí lo tenemos, y a partir de ahí vamos a poder empezar a trabajar. Volvemos a arrancar la aplicación con NGServe, ya la tenemos levantada y podemos empezar a trabajar. En este servicio es donde vamos a manejar todos aquellos productos que se van a visualizar dentro del carrito de la compra. Por lo tanto, lo primero que tengo que tener es el array con los productos que voy a visualizar dentro del carrito de la compra. Generamos, por tanto, como propiedad de esta clase, un nuevo array, por ejemplo, lo voy a llamar Cart Products. En este caso, también le voy a poner el tipo para que quede claro y que quede bien definido. Cogemos la interfaz que hemos gestionado, la importamos aquí arriba, aunque se importa automáticamente, y lo vamos a inicializar como un array vacío. Cuando todo esto empiece, el array con el que vamos a gestionar, digamos, los datos que luego introduciremos en el carrito de la compra va a ser un array totalmente vacío. Lo importante ahora es cómo nosotros procuramos o cómo nosotros hacemos la gestión del envío de esos eventos a los que luego nos vamos a poder suscribir, pues para indicar ciertas acciones, como por ejemplo puede ser la de añadir un producto al carrito. Esto lo vamos a hacer a través de un objeto de tipo Behavior Subject. Estos objetos existen varias maneras de hacerlo, es decir, existe también el objeto Subject. El objeto Behavior Subject lo que nos ofrece es que ya tiene un valor predefinido por defecto cuando arranca, digamos, todo el servicio y cuando se crea este propio objeto. Y luego nos va a permitir, pues lo que decía, la emisión de esos eventos para que luego nos suscribamos a la hora de recibirlo. Entonces lo que voy a hacer es crear una propiedad, private, la voy a llamar por ejemplo _products, para luego poder hacer un get y poder recuperar su valor. Le vamos a poner de tipo Behavior Subject, aquí lo tenemos. Como vemos, se está importando de la librería RxJS, librería por antonomasia cuando hablamos de programación reactiva y sobre todo en Angular. De ahí también nos traemos métodos pues como los debounce o métodos también específicos como el first value from o el last value from. Bueno, pues hay un montón de métodos que vienen en concreto de esta librería que ya viene preinstalada cuando hacemos la instalación de Angular. En este Behavior Subject además le tenemos que decir qué dato es el que va a poder emitir o qué dato es con el que vamos a jugar cuando hagamos esa emisión y esa recepción. Bueno, pues en nuestro caso, como vamos a trabajar pasándonos el array para un lado y para el otro, le vamos a decir que vamos a trabajar con un array de productos. Inicializamos, simplemente es un objeto, por lo tanto con un new, y aquí le ponemos pues el tipo también, product, y el array de product. Veremos cómo nos está pidiendo una inicialización justo para darle un valor al elemento con el que vamos a trabajar. En este caso, al ser un array, pues le pasamos un array y ya tenemos la inicialización de nuestros objetos. También una cosa que podemos hacer, si vemos esto un poquito apretado, si nos agobia o nos angustia verlo todo aquí en la parte superior, lo que se puede hacer es inicializarlo dentro del constructor y así nos quitamos de problemas. Nos llevamos la parte de la inicialización, que es el new y la ejecución del propio constructor del Behavior Subject, nos lo llevamos aquí abajo y quedaría de la siguiente manera, quizá un poquito más ordenado. Aquí arriba hacemos la declaración y aquí abajo hacemos la inicialización. Lo que me voy a preocupar ahora es, dentro de este servicio que luego yo podré inyectar dentro de cualquier componente, como cualquier servicio normal y corriente de Angular, voy a crear un método que va a ser addNewProduct. Este método va a recibir un producto por parámetro, en este caso de tipo product, y lo único que vamos a hacer es procurar que este producto se inserte en el array. Por lo tanto, sobre nuestro array de cart products vamos a hacer un push, le pasamos el producto que le estamos pasando por parámetro y en este punto exacto es donde yo quiero anunciar al resto de componentes que están dentro de mi aplicación que ese producto ha sido insertado. Y además les voy a emitir todo el array de productos para que cualquiera que lo quiera recoger, pues lo recoja, lo muestre y haga lo que tenga que hacer con él. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues a través de nuestro Behavior Subject que se llama Product, this._products, lo que vamos a llamar es a su método next. Con este de método next lo que hacemos es, a grandes rasgos, es emitir algo hacia afuera para que el resto de componentes que están suscritos a este subject, a este observable, sean capaces de decir, ah, vale, nos ha llegado este evento, nosotros estamos suscritos, por lo tanto vamos a actuar en consecuencia. Y aquí simplemente le pasamos pues el array de productos totalmente actualizado. Y con esto cualquiera que se suscriba, y ahora veremos que es una suscripción normal y corriente o no observable, va a recibir el array de productos para hacer lo que quiera. Por ejemplo, en el caso de la lista de productos en nuestro cart, pues para mostrar esa lista, o para sumar, por ejemplo, el total de todo lo que tenemos comprado. Vamos a hacer un método también para recuperar este behavior desde fuera de nuestro propio servicio. Voy a hacer un método get, le voy a llamar products, y en este caso lo que vamos a hacer en este metodito es ya no devolver directamente el behavior subject, sino que podemos hacer lo siguiente: retornamos el behavior subject pero como un observable. Y esto lo que nos va a dar es la posibilidad posteriormente, cuando nosotros llamemos a este método desde fuera, digamos, de este servicio, de poder suscribirnos. El observable es lo que nos da la capacidad de suscribirnos y por tanto recuperar los valores en el momento en el que lo necesitemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutar este método justo en el momento en el que nosotros pulsemos cada uno de los botones estos del byte. Entonces nos vamos al componente de la lista de productos, lo tengo aquí, product list. En el HTML tendremos que generar para este botón, que lo tenemos aquí, un eventito, por lo tanto le vamos a colocar pues aquí en este botón su click,
voy a llamar a un método onClick. Aquí lo que le vamos a pasar, bueno, pues como vamos a necesitar seguramente el producto y estamos dentro de un ngFor, estoy iterando el array de productos para recuperar individualmente cada uno de los productos, le voy a poder pasar por parámetro este producto en concreto. Esta función se está ejecutando en ProductListComponent.html, por lo tanto tendré que ir al TS de ProductListComponent, que lo tenemos aquí, ProductListComponent TS, y tenemos que ejecutar aquí la función onClick. Esa función onClick, como bien hemos definido, recibe un producto. Ahí lo tenemos de tipo pues product, para que no quede duda, lo dejamos muy bien tipado para que luego el Visual Studio propiamente nos esté dando las diferentes problemas si es que tratamos de otra manera este objeto en concreto. Aquí lo que tenemos que hacer simplemente es llamar a ese metodito addNewProduct del servicio para que se agregue y además se lance el evento. Lo vamos a inyectar aquí arriba al servicio, ya tenemos el product service, pues traemos private, en este caso cart service y cart service. Lo tenemos, se importa, se inyecta y ya lo podemos utilizar aquí en el onClick. Cuando pulsemos el botón, this.cartService, llamamos a addNewProduct y le pasamos, ya nos está pidiendo propiamente que le pasemos un producto porque lo hemos definido así antes, pues le pasamos ese producto que estamos recibiendo desde el HTML. Esto va a hacer que el producto se inserte en el array del servicio, donde los datos, donde se están guardando todos, y además se emita el evento mediante el cual nosotros vamos a poder avisar al resto de componentes que ha sucedido justo esta acción en concreto. Vamos a intentar, por lo tanto, desde el componente del cart, vamos a buscar el componente del cart, vamos al TS, vamos a suscribirnos en este caso para poder visualizar los datos. Aquí en el componente del cart tenemos simplemente un ngFor con una serie de estructuras que nos va a permitir listar cada uno de estos productos. Si nos vamos al TS para poder suscribirnos a estos eventos y recibir la información, lo primero que necesito es el servicio. Siempre el servicio, por lo tanto lo inyecto, como hemos hecho antes, private, cart service, que se importe todo bien y que se genere todo bien y que esté todo a la perfección. Y cuando arranca este componente en el ng-oninit, tampoco estaría mal que pusiéramos la implementación arriba de la interfaz del oninit, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es simplemente sobre el servicio cartService tenemos este metodito product que lo que hacía, si recordamos, era traernos ese behavior subject como un observable. Por lo tanto, yo, si es un observable, me puedo suscribir, que es la acción básica que hacemos todos con los observables. A partir de aquí, ¿qué recibo? Bueno, pues recibo lo que esté emitiendo ese behavior subject y que si vemos aquí ya nos está indicando que es un array de productos. Como todo esto lo hemos dejado súper tipado, cada vez que nosotros emitamos algo ya estamos viendo que nos va a devolver un array de productos y cuadrará con todo el resto de variables con las que vamos a trabajar. Por lo tanto, aquí lo llamo products. Y lo primero que voy a hacer pues es un console log para mirar si realmente me está devolviendo los productos cuando nosotros insertemos uno o cuando forcemos la compra. Nos vamos a nuestro navegador, abrimos las herramientas de desarrolladores, aquí las tenemos, le doy al botón de byte y ahí vemos cómo me está devolviendo un array con el producto que yo he pulsado. Si le doy al siguiente ya tengo un array con dos productos, los dos que tengo comprados. Únicamente lo que tengo que hacer es forzar que se muestren aquí en la lista de la compra. Como ya lo tengo preparado, simplemente tendría que asignárselos a este array de products, que es realmente el que luego estoy utilizando en el HTML. Entonces, en vez del console log de comprobación previo sobre mi array de products, la propiedad del componente cart component, añadimos esta variable products, que es realmente los productos que está emitiendo ese behavior subject cuando nosotros agregamos uno nuevo. Por tanto, si ahora yo le doy a comprar, vemos cómo se van colocando ahí los diferentes productos, vemos cómo se van listando en la lista de la compra. Esto se hace sobre componentes que en principio no están conectados entre sí, pero que nosotros queremos que intercambien datos, y es tan simple como eso. Emitimos un evento, nos suscribimos para recogerlo y lo que nos esté devolviendo esa emisión de evento lo podemos utilizar donde queramos dentro de nuestro componente. Si por ejemplo yo ahora quisiera hacer la acción de borrar cualquiera de estos productos, pues lo que voy a hacer es directamente en mi cart service, en el HTML, vamos a colocar un botón para cada uno de estos ítems. Voy a colocar aquí un botón, ahí lo tenemos. Este botón le voy a poner pues el texto borrar, por ejemplo, para que tenga cierto estilo y se parezca al resto de cosas. Pues voy a poner aquí un mat button, en este caso es la directiva que utilizamos para crear botones. Le podemos poner como color uno de los que vienen predefinidos. Yo le voy a poner worn. Lo que sale y lo que aparece es un botón de este estilo, borrar. Y lo que vamos a hacer es que cuando realmente le demos al botón borrar, pues realmente se borre. Entonces, en el servicio lo que voy a hacer es que, como el servicio es el encargado de gestionar todos los datos, en el cart service, lo que voy a hacer es crear un metodito que se llame, pues por ejemplo, delete product. Vamos a llamar aquí al delete product. Lo más sencillo aquí sería pasarle el index,
para poder borrar a través de una posición del array. Si estuviésemos trabajando con base de datos, habría que pasar el identificador para mandarle al back esa acción y por lo tanto el borrado, pero de momento nos vamos a contentar, digamos, solo pasando el índice en el que se encuentra dentro del array. Borramos dentro del array, por lo tanto de nuestro card product lo que hacemos es un slice en este caso para poder borrarlo, splice mejor, splice, le borramos a partir del index y borramos uno únicamente. Y lo único que tenemos que hacer es volver a lanzar la emisión de este evento, volver a decirle a los componentes, oye, que se ha actualizado el carrito y ahora el carrito nuevo es este de aquí. Por lo tanto, copiamos y pegamos esto aquí abajo y le estamos diciendo de nuevo, hoy ha habido una actualización en el número de elementos del carrito y ahora este es el nuevo array con todos aquellos elementos. Por lo tanto, si en el botón que hemos generado en el card component HTML le creamos una funcioncita con el click que sea onClick delete, por ejemplo, le tenemos que pasar aquí el índice. Recordamos que el ngFor podemos o nos ofrece la posibilidad de crear ciertas variables, por ejemplo esta, la voy a llamar índice para que lo veamos, recogiendo el valor del index que nos devuelve justo ese índice en el que estamos iterando, en el que nos encontramos dentro de la iteración que estamos logrando a través de este ngFor. Por lo tanto, esta variable índice se la podría pasar aquí. Este método tengo que implementarlo en el cardComponent.ts. Por lo tanto, en el cardComponent.ts generamos aquí el método, este no, generamos un onClickDelete, le pasamos el índice de tipo number. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues tenemos la ejecución de este método cuando estamos dándole al botoncito de borrar de cada uno de los productos de la lista de la compra y lo único que tenemos que hacer es sobre el servicio cardService que ya tenemos inyectado aquí en el constructor, llamar y decirle this.cardService y ahora llamamos al método de borrado. Del array que teníamos se borra. Le pasamos el índice, lo tenemos por parámetro y en principio ese borrado lo que va a hacer es realmente borrarlo del array, lanzar el evento y por lo tanto esta suscripción volverá a actuar y volverá a devolvernos el array actualizado y por lo tanto veremos cómo se cambia dentro de nuestro carrito de la compra. Si nosotros agregamos unos cuantos elementos, ahí los tenemos, le damos a borrar y esto se actualiza porque el evento está funcionando igual. Yo borro del array, emito ese nuevo estado, digamos, del objeto array con el que estoy trabajando y todos los componentes que estén asociados se van a enterar de ese cambio. Una de las cosas interesantes que se puede hacer con las suscripciones dentro de estos observables es que podemos utilizar otra serie de métodos que complementen un poco las acciones que vamos a llevar a cabo. En este ejemplo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer es generar un nuevo componente que se llame total, ngGenerate component, lo meto en la carpeta components, se llama total y voy a eliminar la generación de los tests. Lo lanzamos, como no tenemos ningún módulo, lo que vamos a agregar también, o tenemos varios módulos, perdón, en este caso, agregamos el skip import y lo vamos a agregar a mano en el módulo correspondiente. Vuelvo a levantar, tengo varios módulos en el proyecto y la aplicación de Angular me está diciendo que no está asociado a ningún módulo en concreto. Entonces me voy a la aplicación, me voy a app module, el otro módulo era porque estamos importando todo lo del Material UI y aquí colocamos nuestro nuevo componente total component. Este componente simplemente voy a hacer que se muestre dentro de la ejecución del componente cardService. Entonces me voy al componente card, aquí lo tenemos. En el HTML voy a colocar, pues por aquí arriba, por ejemplo, con otro H2, el total. Y aquí va a aparecer app total. Algo tal que así. Simplemente colocar este componente para que luego cuando lo visualicemos ahí arriba salga el componente total. Voy a intentar suscribirme también a los diferentes eventos que voy lanzando cuando voy agregando, voy quitando productos, simplemente para cargar lo que sería el total de todos los productos que llevamos comprados. Entonces mi primer paso será dentro del constructor traerme el servicio, lo tenemos que inyectar, que no se nos olvide siempre la inyección porque además es que es una herramienta súper fácil y muy sencilla de utilizar. Me traigo el cardService, que es donde estoy haciendo toda la gestión de los productos y ahora simplemente lo único que tengo que hacer es cuando arranque el componente suscribirme a esta acción. Entonces sobre el cardService accedemos a products, que era ese behavior subject con el que estábamos trabajando, ese observable, y ahora en vez de suscribirme y recibir los valores podemos utilizar este método pipe. Este método pipe lo que hace es que antes de la suscripción, porque luego yo sí que aquí pondré el subscribe, antes de la suscripción me permite realizar alguna acción con los datos que me esté devolviendo esa suscripción. Vamos a verlo por partes, llegamos ahí al pipe y llamamos aquí al subscribe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar el método map. El método map lo que nos permitiría es, al igual que el método map de JavaScript, devolver cierto valor con el que nosotros vamos a trabajar, un valor con el que vamos a hacer algo, por ejemplo, sumar, restar, lo que sea, y a partir de ahí, pues, devolver ese valor a la suscripción siguiente. Entonces aquí hacemos el pipe, llamamos al método map,
Ahí lo tenemos, se importa de RxJS, como los observables de antes o el behavior subject, etcétera, etcétera. Y aquí le pasamos simplemente una función anónima en la que vamos a tener cada uno de los productos, aquí podré poner product, y funcioncita anónima. Lo que yo retorne de la ejecución de este map es lo que voy a recibir en el subscribe de aquí abajo. Por ejemplo, si voy a utilizar cada uno de los productos, lo que quiero es que de cada uno de estos productos lo que hagamos sea devolvernos el total o devolvernos toda la información de la suma de los precios. Sería quizá más coherente si aquí ponemos product, ya que lo que nos devuelve esa suscripción cada vez que lo recibimos es el array de product. Por lo tanto, yo aquí retorno lo que yo quiero hacer. Si quiero sumar todos los precios de ese array para luego recuperarlos en el subscribe, pues lo que voy a hacer es un reduce. Product.reduce, al ser un array podemos hacerlo sin ningún tipo de problemas. El reduce recibe un método, función anónima también, con el producto previo, digamos, o lo que teníamos en el valor previo dentro de esta reducción y el producto actual, vamos a llamarle cur, y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es al valor que ya tenemos almacenado le sumamos el cur.price. Algo tal que así. Aquí le tenemos que poner también el valor inicial, por lo tanto esto empieza desde cero, y lo que va a hacer es que cada vez que recibamos la suscripción, ese evento que estamos lanzando al agregar o al borrar productos, nos va a hacer esta suscripción, evidentemente, nos recuperará los productos, sumará su valor y por lo tanto nosotros aquí ya no vamos a recibir el array de productos, sino que lo que vamos a recibir es un valor, simplemente un valor. Vamos a probar a hacer un console log de este valor y vemos a ver qué nos devuelve. Cada vez que nosotros hagamos la suscripción, hará esta operación previa y aquí ya recibiremos el resultado de la operación que tenemos arriba. Comprobamos con la ejecución, vemos en el console log, agregamos y ahí vemos cómo nos va saliendo ya la suma de los elementos que vamos comprando. Ahí sale. ¿Qué lo queremos luego visualizar? Bueno, pues simplemente vamos a crearnos aquí una variable total, por ejemplo, de tipo number, le asignamos el valor, vamos a ponerle 0 de primeras y aquí le asignamos el valor dis.total, una variable para poder utilizarla dentro del HTML y le asignamos el valor en cada una de las suscripciones. Si nos vamos al HTML de total, pues en vez de poner este parrafito, lo que podemos poner es el valor de la variable total y si le ponemos además un pipe de currency, le podemos decir incluso pues que aparezca ya con el símbolo del euro y además formateado o como queramos en este caso. Ahí aparecen los 0 euros y si vamos agregando se van pues sumando los diferentes precios, ahí vemos. Si borramos, igual, todo esto se va actualizando porque está suscrito a los cambios que se produzcan dentro de ese observable y por lo tanto pues actúa todo en consecuencia y va todo hilado. Y lo último que quiero hacer hincapié es la generación de un observable sin necesidad de crear este behavior subject, sin necesidad de lanzar este evento aparte, que sería una opción muy recomendable, pero para que veamos también la otra opción. Voy a crearme un servicio que voy a llamar util service, simplemente por el hecho de crear este pequeño observable. Entonces ng, vamos a lanzarlo con el de antes, ng generate component, service, y aquí vamos a lanzar, pues lo voy a llamar util service. Generamos el servicio, arrancamos la aplicación, ng-serve, y nos vamos a ese servicio que hemos generado, util service, aquí lo tenemos. Nosotros en este servicio podemos crear, por ejemplo, en este caso, un observable que únicamente lo que hace es emitir, en este caso y en este ejemplo, emitir la fecha para que todo el que se suscriba a este observable pueda saber qué fecha es actualmente. Es una chorrada un poquito simple de observable, pero para que lo veamos. Entonces me creo aquí arriba el nombre del observable, lo voy a llamar dateObs, por ejemplo, lo vamos a crear como un nuevo observable, ¿vale? Es decir, le vamos a dar primero su tipo, observable, le vamos a poner qué es lo que emite, en este caso emite una fecha, un date, y lo que vamos a hacer es en el constructor inicializarlo. Cuando se arranque este servicio vamos a inicializar este observable, this.dateObs, le llamamos como un objeto que es, como una clase new observable, ahí lo tenemos, e inicializamos. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Bueno, pues podemos pasar una función anónima, la cual recibe un objeto que normalmente lo veréis con el nombre de observer, y aquí dentro podemos hacer toda la gestión de las emisiones de eventos sin necesidad de crear un subject aparte, sin necesidad de hacer ninguna acción externa. Aquí directamente, por ejemplo, colocamos un setInterval para que cada segundo vaya haciendo una acción concreta. ¿Qué acción? Bueno, pues la de emitir la fecha hacia afuera. Si cogemos este objeto observer, este sería el encargado de llamar al next y por lo tanto de ejecutar esa emisión hacia afuera de los datos que nosotros le pongamos, que como veis ya nos aparece un dato de tipo date porque nosotros lo hemos definido arriba. Simplemente devolvemos aquí new date. ¿Qué estamos logrando? Bueno, pues que cualquiera que se suscriba a este observable, cuando ejecute la suscripción, va a estar recibiendo cada segundo lo que se ejecute aquí o lo que se coloque como parámetro en la ejecución del next. Creamos, como hemos hecho antes, un metodito getDateObs, por ejemplo.
aquí lo tenemos y retornamos la propiedad para hacerla privada y que no se pueda acceder directamente a la propiedad, sino que tengamos que pasar por este metodito. Y esto, por ejemplo, lo podemos utilizar pues en nuestro navbar. Tenemos el navbar componente S, lo teníamos totalmente vacío. Nos vamos a suscribir primero inyectando el servicio dentro del constructor. Private, nos traemos el util service, ahí lo tenemos, y cuando arranque este componente nos vamos a suscribir en el ng-on-init, nos vamos a suscribir a la ejecución que se produce dentro de este observable, por lo tanto cada segundo recuperaremos el valor. Aquí tenemos dispuntos sobre el servicio que nos hemos traído, la posibilidad de acceder a DateOps y como vemos es un observable normal y corriente, por lo tanto nos podemos suscribir. Sabemos que aquí vamos a recuperar pues el current date, lo podemos poner o como queramos. Podéis poner un nombre value, por ejemplo, pero bueno, creo que es más semántico si le ponemos un nombre adecuado al valor que nos está devolviendo. Si queremos verlo con un console log, pues aquí podemos poner, por ejemplo, el current date y veremos cómo esta suscripción la haga donde la haga desde cualquier punto de mi aplicación, y eso es lo bueno de los observables, me va a estar devolviendo ese valor de la fecha actualizada. Nos vamos a nuestro navegador y ahí vemos cómo en el navbar component nos va saliendo por consola esa fecha que nosotros estamos recibiendo. ¿Que lo queremos poner directamente dentro de nuestra barra de navegación? Bueno, pues es tan simple como venirse al HTML, vamos a crear aquí una variable, current date, le vamos a poner como valor que es de tipo date y además le vamos a inicializar con la fecha actual. Ahí lo tenemos. Aquí lo que hacemos es simplemente machacar ese valor con lo que nos vaya devolviendo las diferentes ejecuciones de este observable y de esta suscripción. En el HTML del navbar, pues simplemente aquí podemos poner, tenemos unos espaciadores, podemos poner un span. Aquí en el span esto es propio de Material UI, le ponemos la clase spacer y lo que hacemos ahora es pues mostrar aquí, por ejemplo, el current date. Si le queremos poner un poquito más de vistosidad, digamos, a la fecha, le podemos poner el pipe date con el cual le podemos especificar un formato. En este caso, día a día, mes mes y año año. Luego la hora con 2 H mayúsculas, 2 M minúsculas y los segundos es el formato que nos especifica, bueno, pues algo un poquito más legible que la fecha habitual a la que estamos acostumbrados. Ahí tenemos la fecha que va saliendo y luego el spacer, pues le podríamos poner algún tipo de propiedad, flex, algo de este estilo, para poder echarlo para un lado y poder separar un poquito la función, es decir, a este spacer, si lo queremos separar un poco, navbar, en el CSS, al spacer le podemos poner un margen por la izquierda para que se separe un poquito. Y ahí tenemos la fecha. Vemos que esta fecha no se está generando desde el propio componente navbar, sino que ese servicio en el que yo he creado un observable me está devolviendo ese valor. Por lo tanto, ya no hace falta, o en este caso no haría falta, trabajar con el observable al uso, porque directamente en el servicio, o con el behavior subject, porque directamente en el servicio estamos creando ese observable y el propio observable es el que se gestiona todo lo que tiene que hacer, es el que hace toda la ejecución de los eventos y por lo tanto el resto de componentes que se suscriban aquí van a recibir lo que nosotros estemos ejecutando aquí. Por lo tanto, este repaso extenso a todas las posibilidades que nos dan los observables creo que es muy cómodo para que tengamos siempre en cuenta, como decía al principio, que algunas herramientas muchas veces se nos olvida la potencia que tiene. Muchas veces dejamos un poco de lado estas ejecuciones y estos métodos y esta forma de trabajar por otras formas totalmente diferentes y creo que siempre hay que tenerlas en mente porque nos pueden solucionar muchos problemas, sobre todo cuando estos componentes pues no están en conjunción, no están unidos o no se encuentran en la misma jerarquía. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas sacado conclusiones buenas de todo esto. Como siempre te dejo el repositorio en la descripción para que puedas jugar un poquito con estos componentes y puedas ver un poco lo que yo he estado haciendo y a partir de ahí, oye, pues a disfrutar con el tema de los observables. Como siempre te recomiendo que sigas al canal, que te suscribas, que lo recomiendes por ahí con tus amigos en LinkedIn o en todas las plataformas de redes sociales en las que te muevas y nos vemos pronto, nos vemos programando como siempre. Venga, hasta luego.